En el comienzo, Dios dio origen al cielo y a la tierra. La tierra aún no tenía forma ni orden, estaba vacía, sumida en la oscuridad sobre la profundidad primordial, mientras el aliento de Dios se movía suavemente sobre las aguas. Entonces Dios dijo que existiera la luz, y la luz apareció. Dios percibió que la luz era buena y la separó de la oscuridad. A la luz la llamó día, y a la oscuridad la llamó noche. Así transcurrió el primer ciclo de tarde y mañana. Luego Dios dispuso un espacio en medio de las aguas, una extensión que las separara. Así surgió una expansión que dividió las aguas de arriba y las de abajo. A esa expansión la llamó cielos. Y pasó otra tarde y otra mañana. Después Dios ordenó que las aguas bajo los cielos se reunieran en un solo lugar para que apareciera lo seco. Así emergió la tierra firme, y a las aguas reunidas las llamó mares. Dios vio que esto era bueno. Entonces mandó que la tierra produjera vegetación, hierbas que dieran semilla, y árboles que dieran fruto según su especie. La tierra respondió haciendo brotar vida vegetal abundante, y Dios vio que era bueno. Pasó otra tarde y otra mañana. Luego Dios estableció luminarias en la expansión del cielo para distinguir el día de la noche, para marcar tiempos, estaciones, días y años. Hizo la gran luz para gobernar el día, la luz menor para gobernar la noche, y también las estrellas. Las colocó en el cielo para alumbrar la tierra y ordenar los ritmos del tiempo. Dios vio que era bueno. Pasó otra tarde y otra mañana. Después Dios dispuso que las aguas se llenaran de seres vivientes y que aves volaran sobre la tierra bajo el cielo. Así surgieron los grandes seres del mar y toda criatura que se mueve en las aguas, así como toda ave alada según su especie. Dios los bendijo para que se multiplicaran y llenaran los mares y la tierra. Pasó otra tarde y otra mañana. Luego Dios ordenó que la tierra produjera seres vivientes, animales domésticos, criaturas que se arrastran y animales salvajes, cada uno según su especie. Y así fue. Dios vio que era bueno. Entonces Dios dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que tenga responsabilidad sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales y toda la tierra. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Los creó hombre y mujer. Los bendijo y les encomendó multiplicarse, llenar la tierra y cuidarla, ejerciendo dominio responsable sobre los seres vivos. Dios también les dio las plantas con semilla y los árboles frutales como alimento, y a los animales les dio la vegetación verde. Y así fue. Entonces Dios contempló todo lo que había hecho, y vio que era muy bueno. Así concluyó el sexto ciclo de tarde y mañana. Así quedaron terminados los cielos, la tierra, y todo lo que existe en ellos. Cuando Dios hubo concluido su obra, cesó en el séptimo día del trabajo que había realizado. Bendijo ese día y lo apartó como especial, porque en él descansó de toda la obra creadora. Cuando el cielo y la tierra fueron formados, aún no había arbustos del campo ni plantas cultivadas, porque no había lluvia sobre la tierra, ni ser humano que la trabajara. Sin embargo, un vapor ascendía desde la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces Dios formó al ser humano del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Así, el ser humano se convirtió en un ser viviente. Luego Dios plantó un jardín en Edén, hacia el oriente, y allí colocó al hombre que había formado. Hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos y buenos para comer. En medio del jardín estaban el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de Edén para regar el jardín, y desde allí se dividía en 4 brazos. El primero rodeaba la tierra de Havila, donde hay oro. El oro de esa región es bueno, y también hay bedelio y piedra de ónice. El segundo río rodeaba la tierra de Cus. El tercero corría hacia el oriente de Asiria, y el cuarto era el Éufrates. Dios puso al ser humano en el jardín de Edén para cultivarlo y cuidarlo.
y le dio una instrucción. Podía comer libremente de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no debía comer, porque el día que lo hiciera experimentaría la muerte. Luego Dios dijo que no era bueno que el ser humano estuviera solo. Haría para él una ayuda que correspondiera a su naturaleza. Así formó del suelo a todos los animales del campo y a las aves del cielo, y los llevó ante el ser humano para ver cómo los llamaría. Cada nombre que el ser humano dio a los seres vivientes se convirtió en su nombre. El ser humano puso nombre al ganado, a las aves y a los animales salvajes, pero no encontró entre ellos una ayuda que le correspondiera. Entonces Dios hizo caer un profundo sueño sobre el ser humano. Mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró el lugar. Con esa parte formó a la mujer y la presentó al hombre. El hombre reconoció en ella a alguien de su misma esencia, carne de su carne y hueso de sus huesos, y la llamó mujer, porque había sido tomada del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y ambos llegan a ser una sola realidad. Y los dos estaban desnudos, el hombre y la mujer, sin sentir vergüenza. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios había hecho. Se acercó a la mujer y le preguntó si realmente Dios les había prohibido comer de todos los árboles del jardín. La mujer respondió que podían comer del fruto de los árboles, excepto del que estaba en medio del jardín. De ese no debían comer ni tocarlo, porque morirían. La serpiente le dijo que no morirían, sino que, al comer, sus ojos se abrirían y serían como Dios, conociendo el bien y el mal. La mujer observó el árbol y vio que su fruto parecía bueno para comer, agradable a la vista y deseable para alcanzar entendimiento. Tomó del fruto, comió, y también dio a su compañero, que estaba con ella, y él comió. Entonces sus ojos se abrieron, y tomaron conciencia de su desnudez. Sintieron vulnerabilidad y cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando oyeron la presencia de Dios que recorría el jardín en la frescura del día, el hombre y la mujer se escondieron entre los árboles. Dios llamó al hombre y le preguntó dónde estaba. Él respondió que tuvo miedo porque estaba desnudo, y por eso se escondió. Dios le preguntó quién le había hecho notar su desnudez y si había comido del árbol prohibido. El hombre respondió que la mujer que le había sido dada le ofreció del fruto y comió. Entonces Dios preguntó a la mujer, y ella dijo que la serpiente la había engañado. Dios declaró que la serpiente sería maldita entre todos los animales, condenada a arrastrarse y a vivir en conflicto con la humanidad. Habría enemistad entre la descendencia de la mujer y la de la serpiente. Una heriría la cabeza, y la otra atacaría el talón. A la mujer le dijo que la experiencia de traer vida estaría acompañada de dolor, y que su relación con el hombre estaría marcada por tensión y dependencia. Al hombre le dijo que, por haber escuchado y comido del fruto prohibido, la tierra quedaría marcada por dificultad. Con esfuerzo obtendría alimento. La tierra produciría espinos y cardos, y con trabajo y sudor viviría hasta volver al polvo del que fue formado. El hombre llamó a su mujer Eva, porque sería madre de todos los vivientes. Dios hizo vestiduras de piel para el hombre y la mujer, y los cubrió. Entonces Dios dijo que el ser humano había llegado a conocer el bien y el mal, y que no debía extender la mano para tomar también del árbol de la vida y vivir indefinidamente en ese estado. Por eso los expulsó del jardín de Edén y los envió a trabajar la tierra de la cual habían sido formados. Colocó al oriente del jardín querubines y una llama que giraba en todas direcciones para guardar el camino hacia el árbol de la vida. El hombre se unió a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Reconoció en ese nacimiento un don recibido con la ayuda de Dios. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel llegó a ser pastor de ovejas, mientras que Caín trabajaba la tierra. Con el tiempo, Caín ofreció a Dios frutos del suelo, y Abel ofreció lo mejor de sus rebaños, las primeras crías con su grasa. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel,
pero no mostró el mismo favor hacia la de Caín. Esto llenó a Caín de enojo y abatimiento. Entonces Dios le habló, preguntándole por qué estaba irritado y advirtiéndole que, si actuaba bien, sería aceptado. Pero si no, el mal estaría al acecho, deseando dominarlo, y él debía gobernarlo. Caín habló con su hermano Abel, y cuando estaban en el campo, se levantó contra él y lo mató. Dios preguntó a Caín dónde estaba su hermano, y él respondió que no lo sabía, preguntando si acaso era guardián de su hermano. Entonces Dios le dijo que la sangre de Abel clamaba desde la tierra. Por ese acto, la tierra que había recibido la sangre quedaría cerrada para Caín. Cuando la trabajara, no le daría su fuerza, y él sería errante y fugitivo. Caín temió que al ser expulsado, cualquiera que lo encontrara lo mataría. Pero Dios puso una señal sobre él para protegerlo, para que nadie lo matara. Caín se alejó de la presencia de Dios y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Allí se unió a su mujer, y ella dio a luz a Enoc. Caín construyó una ciudad y la llamó con el nombre de su hijo. A Enoc le nació Irad, de Irad nació Mehujael, de Mehujael nació Metusael, y de Metusael nació Lamec. Lamec tomó 2 mujeres. Una se llamaba Ada y la otra Sila. Ada dio a luz a Jabal, antepasado de quienes viven en tiendas y crían ganado. Su hermano se llamó Jubal, antepasado de quienes tocan la lira y la flauta. Sila dio a luz a Tubal-Caín, forjador de instrumentos de bronce y hierro, y su hermana fue Naamá. Lamec dijo a sus mujeres que había matado a un hombre por herirlo, a un joven por golpearlo, y declaró que si Caín era vengado 7 veces, él lo sería muchas más. Así la violencia comenzó a multiplicarse. El hombre volvió a unirse a su mujer, y ella dio a luz a otro hijo, al que llamó Set, porque consideró que Dios le había concedido una descendencia en lugar de Abel. A Set también le nació un hijo, al que llamó Enos. Desde entonces comenzó a invocarse el nombre de Dios. Este es el registro de la descendencia de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a su imagen. Los creó hombre y mujer. Los bendijo y los llamó humanidad desde su origen. Adán vivió muchos años y tuvo un hijo a su semejanza, al que llamó Set. Después siguió viviendo y tuvo otros hijos e hijas. Finalmente murió, tras una larga vida. Set también tuvo un hijo llamado Enos y continuó la línea de generaciones. Enos tuvo a Kenán, Kenán a Mahalaleel, Mahalaleel a Jared, y Jared a Enoc. Cada uno vivió muchos años, tuvo hijos e hijas, y la vida continuó extendiéndose de generación en generación. Enoc, sin embargo, destacó de una manera diferente. Vivió en cercanía con Dios. Después de tener a Matusalén, continuó viviendo en esa relación profunda, teniendo también hijos e hijas. Y un día, Enoc dejó de estar entre los hombres, porque Dios lo tomó. Su vida no terminó como las demás, sino que fue llevado en medio de esa comunión. Matusalén tuvo a Lamec, y Lamec tuvo un hijo al que llamó Noé. Lamec expresó que ese hijo traería consuelo frente al trabajo y al esfuerzo que exigía la tierra, marcada por la dificultad. Noé también tuvo hijos, Sem, Cam y Jafet. Así, la humanidad siguió multiplicándose sobre la tierra, y las generaciones se sucedieron, mostrando una continuidad de vida que partía desde Adán y se extendía hasta Noé, mientras el mundo se llenaba de descendientes. Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la tierra y nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas. Entonces Dios declaró que su aliento no permanecería para siempre en el ser humano, pues también es carne. Por eso sus días serían limitados. En aquellos tiempos había gigantes sobre la tierra, y también después, cuando estos seres se unían con las hijas de los hombres y tenían descendencia, ellos fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Pero Dios vio que la maldad del ser humano se había multiplicado y que los pensamientos del corazón se inclinaban continuamente hacia el mal.
Esto le causó profundo pesar, como si la corrupción de la creación hubiera herido el propósito original. Entonces decidió borrar de la tierra a los seres humanos, junto con los animales, las criaturas que se arrastran y las aves del cielo, porque la violencia y la corrupción habían llenado el mundo. Sin embargo, Noé halló favor ante Dios. Noé era un hombre justo, íntegro entre sus contemporáneos y caminaba con Dios. Tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La tierra estaba corrompida y llena de violencia. Dios vio esa corrupción y le dijo a Noé que el final de toda criatura había llegado, porque la tierra se había llenado de violencia por causa de ellos, y que iba a destruirlos junto con la tierra. Entonces Dios le indicó a Noé que construyera un arca de madera resistente, con compartimentos, sellada por dentro y por fuera con brea. Le dio medidas y forma. Debía tener varios niveles, una abertura superior para la luz y una puerta lateral. El arca sería el medio para preservar la vida. Dios anunció que haría venir un diluvio de aguas para destruir todo lo que tuviera aliento de vida bajo el cielo. Todo lo que estuviera en la tierra perecería. Pero estableció una alianza con Noé. Él entraría en el arca junto con sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos. También debía llevar parejas de animales para mantener viva cada especie: aves, ganado y criaturas de la tierra, macho y hembra, para conservar la vida. Además, debía reunir alimento para sí y para ellos. Noé hizo todo tal como Dios le había indicado. Entonces Dios le dijo a Noé que entrara en el arca con toda su familia, porque había visto que él permanecía justo en medio de su generación. Le indicó que tomara animales para preservar la vida. De los puros, varios pares. De los no puros, un par. Y también aves del cielo, para que la vida continuara sobre la tierra. Le anunció que, después de unos días, haría llover durante muchos días y noches, borrando de la superficie todo lo que había creado. Noé hizo conforme a lo que se le había indicado. Tenía ya una edad avanzada cuando comenzaron las aguas del diluvio. Entró en el arca con su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. También entraron los animales, según su especie, macho y hembra, tal como se había dispuesto. Después Dios cerró la entrada. Entonces comenzaron las aguas. Se abrieron las fuentes profundas y se desataron las lluvias del cielo. La lluvia cayó sin detenerse durante muchos días y noches, mientras las aguas crecían y levantaban el arca, que empezó a flotar sobre la superficie. El nivel siguió subiendo hasta cubrir montañas y colinas. Todo lo que tenía aliento de vida fuera del arca pereció: animales, aves y seres humanos. La creación quedó sumergida bajo el agua, y solo permanecieron con vida quienes estaban dentro del arca. Las aguas dominaron la tierra por largo tiempo, mientras el arca flotaba sobre la inmensidad del diluvio. Entonces Dios se acordó de Noé, de los animales y de todos los seres que estaban con él en el arca. Hizo pasar un viento sobre la tierra, y las aguas comenzaron a descender. Las fuentes profundas se cerraron, y la lluvia del cielo se detuvo. Poco a poco las aguas retrocedieron, y el arca se posó sobre las montañas de Ararat. Con el tiempo, las cumbres de las montañas empezaron a aparecer. Después de un período, Noé abrió la ventana del arca y soltó un cuervo, que iba y venía mientras las aguas seguían retirándose. Luego soltó una paloma para ver si la tierra ya estaba seca, pero la paloma no encontró dónde posarse y regresó al arca, porque aún había agua sobre toda la superficie. Noé la tomó y la volvió a introducir. Esperó algunos días y soltó nuevamente la paloma. Esta regresó al atardecer con una hoja de olivo fresca en el pico, y Noé comprendió que las aguas estaban disminuyendo. Esperó aún más y volvió a soltar la paloma, y esta vez no regresó, señal de que la tierra estaba habitable. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y vio que la superficie de la tierra se había secado. Cuando la tierra estuvo completamente firme, Dios le indicó que saliera del arca con su familia, junto con todos los animales,
para que se multiplicaran nuevamente sobre la tierra. Noé salió, y con él su esposa, sus hijos, y las esposas de sus hijos. También salieron todos los animales, cada uno según su especie. Entonces Noé construyó un altar y ofreció una ofrenda. Dios percibió ese gesto y declaró en su interior que no volvería a maldecir la tierra por causa del ser humano, aunque sus inclinaciones desde la juventud tiendan al mal. Decidió que mientras exista la tierra, seguirán los ciclos, siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. El orden de la vida continuará. Estos son los descendientes de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, quienes tuvieron hijos después del diluvio, y de ellos se extendieron los pueblos sobre la tierra. De Jafet surgieron pueblos que se dispersaron hacia las regiones lejanas y costeras. Sus descendientes formaron naciones que se establecieron en distintos territorios, cada una con su lengua y su tierra. Entre ellos se mencionan Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. De ellos nacieron otros pueblos que se expandieron y ocuparon diversas regiones. De Cam también nacieron linajes que poblaron amplias zonas. Entre sus hijos estuvieron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Cus tuvo a Nimrod, quien llegó a ser un poderoso gobernante en la tierra, reconocido como un gran cazador. Su dominio comenzó en ciudades como Babel, Erec y Akkad, en la región de Sinar. Desde allí su influencia se extendió hacia otras ciudades, que también se convirtieron en centros importantes. Misraim fue antepasado de varios pueblos. De sus descendientes surgieron grupos que habitaron diferentes regiones. Canaán tuvo hijos que dieron origen a pueblos establecidos en la tierra que llevaría su nombre. Sus territorios se extendieron desde Sidón hasta Gaza y hacia el interior, abarcando diversas ciudades y regiones. También Sem, el hermano mayor, tuvo descendencia. De él surgieron pueblos relacionados con los hebreos. Entre sus hijos estuvieron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. De Arfaxad nació Selah, y de Selah nació Heber. A Heber le nacieron dos hijos. Uno fue llamado Peleg, porque en su tiempo la tierra fue dividida. El otro se llamó Joctán. De Joctán surgieron otros pueblos que habitaron regiones del oriente. Así se formaron las familias de los hijos de Noé, cada una según su linaje, su lengua y su territorio. De ellos se poblaron las naciones de la tierra después del diluvio. Toda la tierra hablaba una misma lengua y compartía las mismas palabras. Al desplazarse desde el oriente, las personas encontraron una llanura en la región de Sinar y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros que fabricaran ladrillos y los cocieran al fuego. Usaron ladrillos en lugar de piedra y betún en lugar de mortero. Decidieron construir una ciudad y una torre cuya cima alcanzara los cielos, con el propósito de hacerse un nombre y evitar dispersarse por toda la tierra. Dios descendió para ver la ciudad y la torre que estaban levantando. Observó que eran un solo pueblo con una misma lengua, y que aquello era apenas el comienzo de lo que podrían hacer. Entonces decidió confundir su lenguaje para que dejaran de entenderse entre sí. Así, el proyecto se detuvo, y la gente fue dispersada por toda la tierra. La ciudad recibió el nombre de Babel, porque allí el lenguaje fue confundido, y desde allí la humanidad se dispersó. Después de esto, se presenta la línea de Sem. De él surgieron generaciones que continuaron una tras otra. Sem tuvo a Arfaxad, Arfaxad a Selah, Selah a Heber, Heber a Peleg, Peleg a Reu, Reu a Serug, Serug a Nacor, Nacor a Taré. Cada generación vivió, tuvo hijos e hijas, y la línea continuó descendiendo. Taré tuvo 3 hijos, Abram, Nacor y Harán. Harán fue padre de Lot, pero murió antes que su padre en la tierra donde había nacido. Abram y Nacor tomaron mujeres. La esposa de Abram se llamaba Sarai, y la de Nacor, Milca. Sarai no tenía hijos. Taré tomó a Abram, a Lot, hijo de Harán, y a Sarai,
y salió con ellos desde Ur de los Caldeos para dirigirse hacia la tierra de Canaán. Pero al llegar a Harán, se establecieron allí. Taré vivió hasta una edad avanzada y murió en ese lugar. Entonces Dios llamó a Abram y le pidió que dejara su tierra, su familia y la casa de su padre, para ir hacia una tierra que le mostraría. Le prometió convertirlo en una gran nación, bendecirlo, engrandecer su nombre y hacerlo fuente de bendición. También le dijo que bendeciría a quienes lo bendijeran y que, a través de él, serían bendecidas todas las familias de la tierra. Abram partió tal como le fue indicado, y con él fue Lot. Salió ya en edad madura, llevando a su esposa Sarai, a su sobrino y todas sus posesiones, junto con las personas que habían reunido. Se dirigieron hacia la tierra de Canaán y atravesaron la región hasta un lugar sagrado junto a una encina. En ese tiempo la tierra estaba habitada por otros pueblos. Allí Dios se manifestó a Abram y le prometió que daría esa tierra a su descendencia. Abram levantó un altar como señal de reconocimiento. Luego continuó su recorrido, estableciéndose entre montañas, donde también edificó un altar e invocó el nombre de Dios. Después siguió avanzando hacia el sur, pero hubo hambre en la tierra, y Abram descendió hacia Egipto para residir allí mientras duraba la escasez. Al acercarse, temió por su vida debido a la belleza de Sarai, y le pidió que dijera que era su hermana, para que lo trataran bien por causa de ella. Cuando entraron en Egipto, los gobernantes notaron la belleza de Sarai y la llevaron a la casa del faraón. Abram recibió bienes y ganado, y prosperó. Sin embargo, por causa de Sarai, la casa del faraón fue afectada con dificultades. El faraón comprendió lo sucedido y llamó a Abram, cuestionándolo por no haber dicho que era su esposa. Entonces devolvió a Sarai y ordenó que los dejaran partir con todo lo que tenían. Así Abram salió de Egipto con su esposa y sus posesiones, regresando hacia la región del sur. Abram regresó desde Egipto hacia el sur, acompañado de su esposa, de Lot y de todo lo que poseía. Era muy rico en ganado, plata y oro. Continuó su camino hasta el lugar donde antes había levantado un altar, entre Betel y Jai. Allí invocó nuevamente el nombre de Dios. También Lot, que viajaba con Abram, tenía rebaños y tiendas. La tierra no podía sostenerlos juntos, porque sus posesiones eran muchas. Surgieron disputas entre los pastores de Abram y los de Lot, mientras otros pueblos habitaban la región. Entonces Abram propuso evitar el conflicto y separarse. Le dio a Lot la posibilidad de elegir. Si él iba hacia un lado, Abram iría hacia el otro. Lot observó la llanura del Jordán, que estaba bien regada, fértil como un jardín, antes de llegar a la región de Zoar. Eligió esa llanura y se trasladó hacia el oriente, separándose de Abram. Así Abram permaneció en la tierra de Canaán, mientras Lot se estableció cerca de las ciudades de la llanura, acercándose a Sodoma, cuyos habitantes eran conocidos por su maldad. Después de la separación, Dios habló a Abram y le pidió que mirara en todas direcciones, prometiéndole que toda la tierra que veía sería dada a él y a su descendencia para siempre. También le prometió una descendencia numerosa como el polvo de la tierra. Le indicó recorrer el territorio, porque sería suyo. Abram se trasladó y se estableció junto a las encinas de Mamré, en Hebrón, y allí levantó un altar como señal de reconocimiento. En aquellos días hubo guerras entre reyes de distintas regiones. Varios gobernantes se enfrentaron en la zona del valle cercano al mar Salado. Algunos reyes habían estado sometidos durante años a un poder mayor, pero se rebelaron, y esto provocó una campaña militar. El rey dominante avanzó con sus aliados, derrotando a distintos pueblos a su paso, hasta llegar a la región donde estaban las ciudades de la llanura. Los reyes de Sodoma, Gomorra y otras ciudades salieron a combatir, pero fueron vencidos. El valle estaba lleno de pozos de asfalto, y durante la huida algunos cayeron allí, mientras otros escaparon hacia las montañas.
Los vencedores tomaron las riquezas de las ciudades y también a sus habitantes. Entre los capturados estaba Lot, el sobrino de Abram, que vivía en Sodoma. Un sobreviviente escapó y avisó a Abram. Entonces Abram reunió a los hombres entrenados de su casa y salió en persecución. Atacó de noche junto con sus aliados, derrotó a los invasores y recuperó a Lot, sus bienes y a las personas que habían sido tomadas. Al regresar, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle. También apareció Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo. Trajo pan y vino, y bendijo a Abram, reconociendo que Dios le había entregado la victoria. Abram le dio 1/10 parte de todo. El rey de Sodoma propuso que Abram se quedara con los bienes y le devolviera solo a las personas, pero Abram respondió que no tomaría nada para sí, para que nadie dijera que lo había enriquecido. Solo aceptó lo que habían consumido los hombres y la parte correspondiente a sus aliados. Después de estos acontecimientos, Abram recibió una palabra en una visión. Dios le dijo que no temiera, que él sería su protección y que su recompensa sería grande. Abram respondió que seguía sin tener descendencia y que su heredero sería alguien de su casa, pues no tenía hijo propio. Entonces Dios le dijo que no sería así, sino que un hijo suyo sería su heredero. Lo llevó afuera y le pidió que mirara el cielo y contara las estrellas, si podía. Así sería su descendencia. Abram confió en esa promesa, y esa confianza le fue reconocida como justicia. Luego Dios le recordó que lo había sacado de su tierra para darle aquella región como herencia. Abram preguntó cómo podría saber que la recibiría. Entonces se le indicó preparar ciertos animales, partirlos y colocarlos uno frente a otro. Al caer la noche, Abram sintió un profundo sueño, y una oscuridad intensa lo envolvió. En ese estado se le anunció que su descendencia viviría como extranjera en una tierra ajena, donde sería oprimida durante un tiempo, pero después saldría con grandes bienes. También se le dijo que él moriría en paz y que generaciones después sus descendientes regresarían. Cuando cayó la noche completa, una señal como un fuego que pasaba entre las partes de los animales confirmó la promesa. Así Dios estableció un pacto con Abram, asegurándole que su descendencia heredaría la tierra. Desde los grandes ríos hasta regiones habitadas por diversos pueblos. Sarai, la esposa de Abram, no tenía hijos. Tenía una sierva egipcia llamada Agar. Sarai dijo a Abram que, ya que no había podido tener descendencia, se uniera a su sierva para tener hijos por medio de ella. Abram aceptó, y Sarai entregó a Agar como esposa. Agar concibió, y al verse embarazada comenzó a mirar con desprecio a su señora. Sarai se quejó ante Abram, sintiéndose humillada por la actitud de Agar. Abram le respondió que su sierva estaba bajo su autoridad y que podía tratarla como considerara. Sarai la afligió, y Agar huyó al desierto. Allí, junto a una fuente en el camino, un mensajero de Dios la encontró y le preguntó de dónde venía y a dónde iba. Agar respondió que huía de su señora. Se le indicó que regresara y se sometiera, y se le prometió una descendencia tan numerosa que no podría contarse. También se le anunció que daría a luz un hijo, al que llamaría Ismael, porque Dios había escuchado su aflicción. Se le describió como alguien libre e indómito, cuya vida estaría marcada por la independencia y el conflicto, pero que viviría frente a sus hermanos. Agar reconoció que había sido vista por Dios en su sufrimiento y llamó a ese lugar con un nombre que recordaba esa experiencia. Luego regresó y dio a luz a Ismael. Abram tenía muchos años cuando nació su hijo. Cuando Abram tenía una edad avanzada, Dios se le manifestó y le pidió que caminara delante de él con integridad. Le dijo que establecería un pacto con él y que lo multiplicaría en gran manera. Abram se inclinó, y Dios continuó hablando, anunciando que sería padre de muchas naciones. Su nombre dejaría de ser Abram y pasaría a ser Abraham, porque sería origen de numerosos pueblos. Reyes surgirían de su descendencia,
y el pacto se mantendría a lo largo de las generaciones. Como señal del pacto, se estableció la circuncisión. Todo varón debía llevar esa marca como recordatorio permanente de la alianza. Quien no la tuviera quedaría fuera de ese pacto. También se le dijo que Sarai ya no sería llamada así, sino Sara, y que sería bendecida. De ella nacería un hijo, y también de ella surgirían pueblos y reyes. Abraham se inclinó nuevamente, y en su interior se preguntó cómo podría suceder aquello, siendo ambos de edad avanzada. Mencionó a Ismael, esperando que él fuera el heredero. Pero Dios le dijo que Sara tendría un hijo, al que llamarían Isaac, y que con él establecería el pacto. Sin embargo, también bendeciría a Ismael, haciéndolo fecundo y dando origen a numerosos pueblos. Después de hablar con Abraham, Dios se retiró. Ese mismo día Abraham circuncidó a Ismael y a todos los varones de su casa, cumpliendo la señal del pacto. Él tenía una edad avanzada cuando recibió esta marca, y también Ismael era ya adolescente. Así quedó establecida la alianza entre Dios y Abraham y su descendencia. Dios se apareció a Abraham junto a los encinos de Mamré, mientras él estaba sentado a la entrada de su tienda en el calor del día. Alzó la vista y vio a 3 hombres cerca. Corrió a recibirlos, se inclinó y les ofreció hospitalidad, agua para lavarse, descanso bajo el árbol y alimento. Pidió a Sara que preparara pan, eligió un becerro tierno y lo hizo cocinar, y les sirvió mientras ellos comían. Entonces preguntaron por Sara. Abraham dijo que estaba en la tienda. Uno de ellos anunció que volvería en el tiempo señalado y que Sara tendría un hijo. Sara escuchó desde la entrada y al oírlo, rió en su interior, pues ambos eran ya muy ancianos. Dios preguntó por qué había reído y afirmó que nada es imposible. Sara, temerosa, negó haber reído, pero se le respondió que sí lo había hecho. Después los visitantes se levantaron y miraron hacia Sodoma. Abraham los acompañó. Dios expresó que no ocultaría a Abraham lo que iba a hacer, pues él sería origen de una gran nación y debía enseñar justicia. Entonces le dijo que el clamor contra Sodoma y Gomorra era grande y que iba a ver si su maldad era tan grave. Mientras los otros se dirigían hacia Sodoma, Abraham permaneció ante Dios e intercedió. Preguntó si destruiría la ciudad aun si hubiera justos en ella. Comenzó proponiendo un número y fue reduciéndolo, apelando a la justicia. Si se hallaban suficientes personas justas, ¿no se preservaría el lugar? Dios respondió que, por causa de los justos, no destruiría la ciudad. Abraham siguió disminuyendo el número hasta llegar a pocos. Cada vez recibió la misma respuesta. Si se encontraban, la ciudad sería perdonada. Cuando terminó la conversación, Dios se retiró y Abraham volvió a su lugar. Los mensajeros llegaron a Sodoma al anochecer, y Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al verlos, se levantó, los recibió con respeto y les insistió que pasaran la noche en su casa. Aunque al principio dijeron que dormirían en la plaza, Lot los convenció, y preparó para ellos comida, y comieron. Antes de acostarse, los hombres de la ciudad rodearon la casa, desde jóvenes hasta ancianos, y exigieron que Lot sacara a los visitantes. Lot salió y les rogó que no hicieran maldad. Intentó persuadirlos, pero ellos se volvieron contra él y trataron de forzar la puerta. Entonces los mensajeros lo hicieron entrar y dejaron ciegos a los que estaban afuera, de modo que no pudieron encontrar la entrada. Los mensajeros dijeron a Lot que reuniera a su familia, porque la ciudad sería destruida. Lot fue a avisar a quienes estaban comprometidos con sus hijas, pero pensaron que hablaba en broma. Al amanecer, los mensajeros apremiaron a Lot para que saliera con su esposa y sus 2 hijas. Como dudaba, lo tomaron de la mano y lo sacaron fuera de la ciudad, diciéndoles que huyeran y no miraran atrás. Mientras huían, comenzó a caer destrucción sobre Sodoma y Gomorra. La tierra fue trastornada,
y el humo subió como de un horno. La esposa de Lot miró atrás y quedó convertida en una figura de sal. Lot siguió hasta una pequeña ciudad cercana y luego se refugió en las montañas con sus hijas. Allí, creyendo que no quedaban hombres en la tierra, sus hijas decidieron asegurar descendencia de su padre. Lo hicieron beber vino y, en noches sucesivas, se unieron a él sin que lo advirtiera. Ambas quedaron embarazadas. La mayor dio a luz a Moab, antepasado de los moabitas. La menor dio a luz a Ben-Ami, antepasado de los amonitas. Abraham se trasladó hacia la región del sur y se estableció entre Cades y Shur, viviendo por un tiempo en Gerar. Allí dijo acerca de Sara, su esposa, que era su hermana: entonces el rey de ese lugar tomó a Sara, pero Dios se le apareció en un sueño y le advirtió que estaba tomando a una mujer casada. El rey respondió que había actuado con sinceridad, pues no sabía que era esposa de Abraham. Dios reconoció su intención y le indicó devolverla, porque Abraham era profeta y oraría por él para que viviera. Al amanecer, el rey llamó a Abraham y le reclamó por haberlo puesto en esa situación. Abraham explicó que temía por su vida y que, además, Sara era su pariente. Entonces el rey devolvió a Sara, le dio bienes y permitió que habitara en su tierra. Abraham oró, y las dificultades que habían afectado a la casa del rey cesaron. Después de esto, Dios visitó a Sara tal como había prometido. Ella concibió y dio a luz un hijo en la vejez de Abraham, en el tiempo señalado. Abraham llamó al niño Isaac. Lo circuncidó conforme al pacto, y Sara expresó alegría, diciendo que todos se sorprenderían con ella. El niño creció y fue destetado, y Abraham celebró. Pero Sara vio a Ismael, el hijo de Agar, y temió por la herencia. Pidió a Abraham que despidiera a Agar y a su hijo. Esto le causó dolor, pero Dios le dijo que escuchara a Sara, asegurándole que también haría de Ismael una nación. Abraham dio provisiones a Agar y la envió. Ella vagó por el desierto hasta que el agua se terminó. Colocó al niño a cierta distancia y lloró. Entonces Dios oyó el llanto y le mostró un pozo. Le aseguró que el muchacho crecería y se convertiría en un pueblo. Agar y su hijo vivieron en el desierto, y él llegó a ser arquero. Luego ella le consiguió esposa de Egipto. Después de estos hechos, Dios puso a prueba a Abraham. Lo llamó y le pidió que tomara a su hijo, el que amaba, y que fuera a la región que se le indicaría para ofrecerlo allí. Abraham se levantó temprano, preparó el camino y partió con su hijo y 2 acompañantes, llevando la leña. Tras varios días de viaje, vio el lugar a lo lejos. Dejó a los acompañantes y continuó con su hijo. Isaac cargaba la leña, mientras Abraham llevaba el fuego y el cuchillo. El hijo preguntó dónde estaba el animal para la ofrenda, y Abraham respondió que Dios proveería. Al llegar, Abraham preparó el altar, colocó la leña y ató a su hijo. Cuando extendió la mano para realizar el acto, un mensajero de Dios lo llamó, y le dijo que no lo hiciera. Ahora se había demostrado su fidelidad, pues no había retenido ni a su propio hijo. Entonces Abraham vio un carnero atrapado entre los arbustos y lo ofreció en lugar del muchacho. Abraham llamó a ese lugar con un nombre que recordaba que Dios provee. Se le reafirmó la promesa. Su descendencia sería numerosa, y por su fidelidad todas las naciones serían bendecidas a través de ella. Después regresó con los acompañantes y volvieron juntos. Más tarde se mencionan los descendientes de su familia, entre ellos Rebeca, que nacería dentro de esa línea. Sara vivió una larga vida, y murió en la tierra de Canaán, en Hebrón. Abraham fue a hacer duelo por ella y llorarla. Luego se levantó y habló con los habitantes del lugar, diciendo que era extranjero entre ellos y que necesitaba un sitio para sepultar a su esposa. Les pidió que le permitieran adquirir una propiedad para enterrarla. Los habitantes respondieron con respeto, reconociendo a Abraham como un hombre importante entre ellos, y le ofrecieron usar cualquiera de sus sepulcros. Pero Abraham insistió en comprar un terreno específico.
la cueva que estaba al final del campo de Efrón. Pidió que se la vendieran por su valor completo, para que fuera una posesión legítima. Efrón, que estaba entre los presentes, respondió ofreciéndole el campo y la cueva como un regalo. Sin embargo, Abraham se inclinó y pidió pagar el precio, para asegurar la propiedad. Entonces Efrón mencionó una suma elevada, como si fuera algo menor entre ellos. Abraham aceptó sin discutir y pesó la plata según la medida acordada. Así el campo con la cueva y los árboles que lo rodeaban pasó a ser propiedad de Abraham, confirmado ante los testigos. Después de esto, Abraham enterró allí a Sara, en la cueva del campo. De esta manera, aquel lugar quedó establecido como su posesión funeraria en la tierra de Canaán. Abraham ya era anciano y había sido bendecido en todo. Entonces llamó al siervo más antiguo de su casa, el que administraba sus bienes, y le pidió que jurara que no tomaría esposa para su hijo entre las mujeres del lugar donde vivían, sino que iría a su tierra y a su parentela para buscar esposa para Isaac. El siervo preguntó qué haría si la mujer no quisiera venir. Abraham le dijo que no llevara a su hijo allá, sino que confiara en que Dios guiaría el camino. El siervo partió con regalos y provisiones hacia la región de la familia de Abraham. Al llegar cerca de un pozo al atardecer, oró pidiendo una señal, que la joven que ofreciera agua para él y también para sus camellos fuera la elegida. Mientras aún hablaba, llegó Rebeca con su cántaro. Él le pidió agua, y ella le dio de beber, y también sacó agua para los camellos. El siervo observó en silencio, reconociendo la señal. Luego le dio adornos y preguntó por su familia. Ella le dijo que era hija de Betuel, de la familia de Abraham, y que había lugar para alojarse. El siervo se inclinó, agradeciendo que había sido guiado. Fue a la casa de la familia y relató todo lo sucedido, explicando su misión. Su hermano Labán y su padre escucharon y reconocieron que el asunto venía de Dios. Aceptaron que Rebeca partiera. Le preguntaron a la joven, y ella accedió a ir. La despidieron con bendiciones, y el siervo regresó con ella. Cuando llegaron, Isaac estaba en el campo. Rebeca lo vio, se cubrió con un velo, y el siervo explicó a Isaac lo ocurrido. Isaac la recibió, y ella se convirtió en su esposa. Así Isaac encontró consuelo después de la muerte de su madre. Abraham tomó otra esposa llamada Cetura. Con ella tuvo varios hijos, y de ellos surgieron nuevas ramas familiares. Mientras vivía, Abraham les dio regalos y los envió hacia el oriente, apartándolos de Isaac, a quien dejó como heredero principal de todo lo que poseía. Después de una larga vida, Abraham murió en buena vejez. Sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron en la cueva del campo que había adquirido, junto a Sara. Tras su muerte, Dios bendijo a Isaac, quien se estableció cerca de una región donde había agua. También se menciona la descendencia de Ismael. Sus hijos se convirtieron en jefes de tribus y se establecieron en amplias regiones del desierto, viviendo frente a sus parientes. Así se formaron sus pueblos. Isaac se unió a Rebeca, pero ella no podía tener hijos. Isaac oró, y ella concibió. Durante el embarazo sintió una lucha dentro de sí y preguntó por su significado. Se le dijo que llevaba dos pueblos en su seno, que uno sería más fuerte que el otro, y que el mayor serviría al menor. Cuando llegó el momento, nacieron dos hijos. El primero salió rojizo y cubierto de vello. Lo llamaron Esaú. El segundo salió sujetando el talón de su hermano. Lo llamaron Jacob. Al crecer, Esaú se convirtió en cazador y hombre del campo, mientras Jacob era más tranquilo y permanecía en las tiendas. Isaac prefería a Esaú y Rebeca a Jacob. Un día, Esaú volvió cansado del campo y vio que Jacob había preparado un guiso. Le pidió que le diera de comer. Jacob le propuso que, a cambio, le cediera su derecho de primogénito. Esaú, impulsado por el hambre, aceptó y juró. Así comió y bebió, y después se fue, despreciando su primogenitura. Hubo nuevamente hambre en la tierra,
distinta de la que había ocurrido en tiempos de Abraham, y Isaac se dirigió hacia la región donde gobernaba Abimelec. Allí Dios le habló y le dijo que no descendiera a Egipto, sino que permaneciera en la tierra que le indicaría. Le prometió estar con él, bendecirlo y dar esas tierras a su descendencia, reafirmando la promesa hecha a Abraham, una descendencia numerosa y bendición para las naciones. Isaac habitó en ese lugar. Al ver la belleza de Rebeca, temió por su vida y dijo que era su hermana. Pero con el tiempo, el rey observó que Isaac la trataba como esposa y comprendió la verdad. Lo llamó y le reprochó haberlos puesto en peligro. Después ordenó que nadie tocara a Isaac ni a su esposa. Isaac prosperó en esa tierra. Sembró y obtuvo abundante cosecha. Su riqueza creció con rebaños y siervos, lo que despertó envidia. Los pozos que habían sido cavados en tiempos de Abraham fueron tapados por los habitantes del lugar. El rey le pidió que se marchara, pues se había hecho muy poderoso. Isaac se trasladó al valle y volvió a abrir los pozos antiguos. Sus siervos cavaron otros, pero surgieron disputas por el agua, así que se movió nuevamente hasta encontrar un lugar donde no hubo conflicto. Allí reconoció que Dios le había dado espacio para prosperar. Luego se dirigió a otra región, donde Dios volvió a manifestarse y reafirmó la promesa. Isaac levantó un altar y estableció su campamento. Más tarde el rey vino a verlo para hacer un acuerdo de paz, reconociendo que Dios estaba con él. Compartieron una comida y sellaron la alianza. Esaú, ya adulto, tomó mujeres de entre los pueblos del lugar, lo que causó amargura a sus padres. Cuando Isaac ya era anciano y su vista se había debilitado, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le pidió que saliera al campo, cazara y preparara un alimento como a él le gustaba, para bendecirlo antes de morir. Rebeca escuchó la conversación y, favoreciendo a Jacob, le indicó que trajera 2 cabritos. Ella preparó el alimento y vistió a Jacob con las ropas de su hermano, cubriendo sus manos y cuello con pieles para imitar el vello de Esaú. Jacob entró ante su padre con el plato. Isaac, desconfiado por la rapidez, le preguntó quién era. Jacob respondió haciéndose pasar por Esaú. Isaac tocó sus manos, oyó su voz y, aunque dudó, se dejó convencer. Comió, bebió, y luego lo bendijo, pidiendo abundancia, dominio sobre pueblos, y que quien lo bendijera fuera bendecido. Así Jacob recibió la bendición destinada al primogénito. Apenas salió Jacob, llegó Esaú con su comida. Isaac comprendió lo sucedido y tembló. Esaú suplicó otra bendición, pero Isaac le dijo que ya había otorgado la principal. Sin embargo, le dio una palabra. Viviría lejos de la abundancia. Serviría a su hermano, pero con el tiempo se liberaría. Esaú guardó rencor y decidió matarlo después de la muerte de su padre. Rebeca, al saberlo, dijo a Jacob que huyera a la casa de su hermano Labán hasta que pasara la ira. También convenció a Isaac de enviarlo allí para que tomara esposa de su parentela y no de las mujeres del lugar. Isaac llamó a Jacob, lo bendijo nuevamente y lo envió hacia la familia de Rebeca. Jacob partió hacia el norte. Esaú, viendo que sus matrimonios no agradaban a sus padres y que Jacob había sido enviado a buscar esposa entre su parentela, tomó además una mujer de la descendencia de Ismael. Jacob partió y se dirigió hacia el oriente. Al caer la noche, se detuvo en un lugar y tomó una piedra como apoyo para dormir. Mientras dormía, tuvo un sueño. Veía una escalera apoyada en la tierra cuya cima alcanzaba el cielo, y por ella subían y bajaban mensajeros de Dios. En lo alto, Dios le habló, identificándose como el Dios de sus antepasados, y le prometió que la tierra donde estaba acostado sería para él y su descendencia. Le aseguró que su descendencia se multiplicaría y que por medio de ella serían bendecidas todas las familias de la tierra. También le prometió acompañarlo, protegerlo y hacerlo volver. Jacob despertó con temor y asombro, reconociendo que aquel lugar era sagrado,
una puerta hacia el cielo. Tomó la piedra que había usado, la levantó como señal y la ungió. Hizo un voto. Si Dios lo acompañaba, lo protegía en el camino y lo hacía regresar en paz, entonces lo reconocería como su Dios, y aquel lugar sería una casa dedicada a él. También prometió entregar una parte de todo lo que recibiera, y llamó a ese lugar Betel, y Jacob continuó su camino hacia la tierra del oriente. Al llegar, vio un pozo en el campo y varios rebaños reunidos, esperando que removieran una gran piedra que cubría el pozo. Preguntó por la gente del lugar y le dijeron que conocían a Labán. Mientras hablaban, llegó Raquel, hija de Labán, con las ovejas de su padre. Jacob se acercó, removió la piedra y dio de beber al rebaño. Luego se presentó como pariente y la besó, llorando de emoción. Raquel corrió a avisar a su padre. Labán lo recibió con alegría y lo hospedó. Después de un tiempo, le propuso que trabajara por un salario. Jacob amaba a Raquel y acordó servir 7 años para casarse con ella. Los años pasaron rápidamente para él por el amor que le tenía. Cuando llegó el momento, Labán preparó el banquete, pero al anochecer entregó a su hija mayor, Lea, en lugar de Raquel. Jacob lo descubrió al día siguiente y reclamó. Labán respondió que era costumbre dar primero a la mayor. Le ofreció también a Raquel a cambio de otros 7 años de servicio. Jacob aceptó. Así Jacob tuvo a Lea y a Raquel, aunque amaba más a Raquel. Lea, al sentirse menos amada, tuvo hijos: Rubén, Simeón, Leví y Judá. Raquel, al ver que no tenía hijos, entregó a su sierva Bilha para tener descendencia por medio de ella. Bilha tuvo a Dan y a Neftalí. Lea, al dejar de concebir, también dio su sierva Silpa, que tuvo a Gad y a Aser. Más tarde Lea volvió a concebir y tuvo a Isacar y Zabulón, y también una hija llamada Dina. Finalmente Dios recordó a Raquel, y ella dio a luz a José, expresando su deseo de tener aún otro hijo. Después del nacimiento de José, Jacob dijo a Labán que deseaba regresar a su tierra con su familia. Labán le pidió que se quedara, reconociendo que había prosperado gracias a él, y le ofreció fijar su salario. Jacob respondió que tomaría como pago ciertos animales marcados entre los rebaños, de modo que su trabajo se distinguiera claramente. Aceptaron el acuerdo, pero Labán separó de inmediato los animales que correspondían a Jacob y los alejó. Jacob entonces continuó cuidando el resto del rebaño, y mediante su manejo, los animales que nacían empezaron a corresponder a su parte. Así Jacob fue prosperando y acumulando ganado, siervos y bienes. Con el tiempo, Jacob percibió que la actitud de los hijos de Labán había cambiado, y que ya no era visto con el mismo favor. Entonces Dios le indicó que regresara a la tierra de sus padres, prometiéndole acompañarlo. Jacob llamó a Raquel y Lea y les explicó que deseaba partir, recordándoles cómo había trabajado para su padre y cómo Dios lo había protegido. Ellas aceptaron ir con él. Jacob reunió a su familia y sus posesiones y partió en secreto, sin avisar a Labán. Raquel tomó los ídolos familiares de su padre. Después de algunos días, Labán se enteró y salió en persecución. Antes de alcanzarlo, Dios le advirtió en un sueño que no hiciera daño a Jacob. Cuando lo alcanzó, Labán lo reprendió por haberse marchado sin despedirse y por la pérdida de sus ídolos. Jacob negó saber quién los había tomado. Labán registró todo, pero Raquel los había escondido y no los encontró. Luego Jacob respondió recordando sus años de trabajo y el trato difícil que había recibido. Finalmente hicieron un pacto, levantaron una señal y acordaron no dañarse. Labán bendijo a sus hijas y nietos y regresó a su tierra, mientras Jacob continuó su camino. Jacob continuó su camino, y mensajeros de Dios salieron a su encuentro. Al verlos, comprendió que aquel era un campamento divino, y llamó al lugar con un nombre que recordaba esa experiencia. Luego envió mensajeros delante de él
para anunciar su llegada a su hermano Esaú, diciendo que venía con familia y posesiones. Los mensajeros regresaron diciendo que Esaú venía a su encuentro con muchos hombres. Jacob tuvo miedo y dividió su campamento en dos grupos, pensando que si uno era atacado, el otro podría escapar. Después oró, recordando las promesas recibidas y reconociendo que no era digno de tanta protección. También preparó un regalo abundante de animales para enviarlo por delante, con la intención de apaciguar a su hermano. Esa noche hizo cruzar a su familia y sus pertenencias al otro lado del río, y se quedó solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Al ver que no podía vencerlo, tocó su cadera y la dislocó, pero Jacob no lo soltó. Pidió una bendición, y el hombre le dijo que su nombre ya no sería Jacob, sino Israel, porque había luchado con Dios y con los hombres y había prevalecido. Jacob pidió su nombre, pero no lo recibió. En cambio, fue bendecido allí. Jacob llamó a ese lugar con un nombre que recordaba haber visto a Dios y seguir con vida. Al amanecer, Jacob avanzó cojeando. Cuando vio a Esaú acercarse, se inclinó varias veces. Pero Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó y ambos lloraron. Jacob presentó a su familia y Esaú preguntó por los regalos. Jacob insistió en que los aceptara como señal de reconciliación. Esaú propuso viajar juntos, pero Jacob dijo que iría más despacio por los niños y el ganado. Esaú regresó a su camino, y Jacob continuó hasta un lugar donde levantó campamento. Más tarde se estableció cerca de una ciudad, compró un terreno y levantó un altar, reconociendo allí a Dios. Dina, la hija de Lea y Jacob, salió a ver a las mujeres del lugar. Un hombre de la región, hijo del gobernante local, la vio, la tomó por la fuerza y la humilló. Sin embargo, después se sintió profundamente atraído por ella, se encariñó y quiso tomarla como esposa. Habló con su padre para pedir que se la dieran. Jacob supo lo ocurrido, pero guardó silencio hasta que sus hijos regresaran del campo. Cuando ellos se enteraron, se llenaron de tristeza y de enojo, porque consideraron que se había cometido una deshonra grave. El padre del joven vino a hablar con Jacob y propuso una alianza, que se unieran en matrimonio, que compartieran la tierra y que convivieran como un solo pueblo. El joven también ofreció pagar lo que pidieran con tal de casarse con Dina. Los hijos de Jacob respondieron con engaño. Dijeron que no podían dar a su hermana a alguien incircunciso, porque eso sería una vergüenza para ellos. Sin embargo, pusieron una condición: que todos los varones del lugar se circuncidaran. Entonces podrían mezclarse, casarse entre sí y formar un solo pueblo. El padre y el joven consideraron buena la propuesta y la presentaron a los habitantes, diciendo que así compartirían la tierra y sus bienes. Los hombres aceptaron y se circuncidaron. Al tercer día, cuando todos estaban debilitados por el dolor, dos de los hermanos de Dina entraron en la ciudad sin oposición. Mataron a todos los varones, incluyendo al joven y a su padre, tomaron a Dina y salieron. Después llegaron los demás hermanos, saquearon la ciudad, tomaron los animales, los bienes, las mujeres y los niños, y se llevaron todo. Jacob reprendió a Simeón y a Leví, diciendo que lo habían puesto en peligro frente a los pueblos vecinos, y que, siendo pocos, podrían reunirse contra ellos y destruirlos. Pero ellos respondieron que no podían permitir que su hermana fuera tratada como si no tuviera honor. Dios le dijo a Jacob que subiera a Betel, el lugar donde había tenido la visión, y que levantara allí un altar. Jacob habló con su familia y con todos los que estaban con él, diciéndoles que dejaran los dioses extraños, se purificaran y cambiaran sus vestiduras. Quería presentarse ante Dios en ese lugar donde había sido protegido. Ellos le entregaron los ídolos y los pendientes que llevaban, y Jacob los enterró bajo un árbol antes de partir. Mientras viajaban, un temor cayó sobre las ciudades cercanas y nadie los persiguió. Jacob llegó a Betel, levantó un altar y recordó que allí había visto a Dios cuando huía de su hermano.
En ese tiempo murió Débora, la nodriza de Rebeca, y fue enterrada bajo un roble. Dios volvió a aparecerse a Jacob y reafirmó el cambio de su nombre. Ya no sería Jacob, sino Israel. Le prometió que sería origen de un pueblo y de una comunidad de pueblos, que reyes surgirían de él, y que la tierra prometida a Abraham e Isaac también sería para su descendencia. Jacob levantó una señal de piedra, derramó una ofrenda y llamó nuevamente al lugar Betel. Al continuar el viaje hacia Efrata, Raquel entró en trabajo de parto. El alumbramiento fue difícil, y mientras daba a luz, sintiendo que su vida se apagaba, puso al niño un nombre que recordaba su dolor. Pero Jacob lo llamó Benjamín. Raquel murió y fue enterrada en el camino, y Jacob levantó una señal sobre su tumba. Después Israel siguió su camino y acampó más allá. En ese tiempo ocurrió un hecho grave dentro de la familia. Rubén, el hijo mayor, se unió con una de las mujeres de su padre, y Jacob lo supo. Jacob tuvo 12 hijos. Los de Lea fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. El hijo de Raquel fue José, y luego Benjamín. Los hijos de Bila fueron Dan y Neftalí. Los de Silpa fueron Gad y Aser. Estos fueron los hijos nacidos mientras Jacob vivía lejos, antes de regresar. Jacob volvió a ver a su padre Isaac, que vivía ya anciano. Isaac murió después de una larga vida, y sus hijos Esaú y Jacob lo enterraron. Estas son las generaciones de Esaú, también llamado Edom. Esaú tomó mujeres entre los pueblos de Canaán. Sus esposas fueron Ada, hija de Elón, Aholibama, hija de Aná, y Basemat, hija de Ismael y hermana de Nebaiot. De estas uniones nacieron sus hijos. Ada dio a luz a Elifaz, Basemat dio a luz a Reuel, y Aholibama dio a luz a Jeús, Jaalam y Coré. Los descendientes comenzaron a multiplicarse. De Elifaz surgieron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Además, su concubina Timna dio a luz a Amalec. De Reuel nacieron Nahat, Sera, Sama y Misa. De Aholibama procedieron Jeús, Jaalam y Coré, quienes también llegaron a ser jefes entre sus clanes. Las posesiones de Esaú y Jacob se hicieron tan grandes que no podían habitar juntos. Por eso Esaú se trasladó al monte de Seir, donde se estableció con su familia, su ganado y todo lo que poseía. Allí sus descendientes se organizaron en clanes y jefaturas, formando el pueblo de Edom. En esa región vivían también los descendientes de Seir, entre ellos Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. De estas líneas surgieron otros nombres: Hori y Gemam, hijos de Lotán, Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam, hijos de Sobal, Aja y Aná, hijos de Sibeón, Disón y Aholibama, hijos de Aná, Hemdán, Esbán, Itrán y Querán, hijos de Disón, Bilán, Saabán y Acán, hijos de Eser, y Uz y Arán, hijos de Disán. Estos formaron los clanes que habitaban el territorio de Seir. En esa tierra reinaron varios reyes. Reinó primero Bela, hijo de Beor, cuya ciudad fue Dinaba. Después reinó Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Luego reinó Husam, de la tierra de Temán. Después reinó Hadad, hijo de Bedad, que derrotó a Madián, y su ciudad fue Abit. Luego reinó Samla de Masreca. Después reinó Saúl de Rehobot junto al Éufrates. Luego reinó Baal-Hanán, hijo de Acbor. Finalmente reinó Hadar, cuya ciudad fue Pau, y su esposa se llamaba Mehetabel, hija de Matred. Entre los jefes establecidos en la tierra de Edom estuvieron Timna, Alba, Getet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mibsar, Magdiel e Hiram. Así se formó la descendencia de Esaú, padre de Edom. José tenía 17 años cuando pastoreaba las ovejas junto con sus hermanos, especialmente con los hijos de Bila y Silpa. Él informaba a su padre sobre la mala conducta de ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica especial. Sus hermanos, al ver la preferencia, comenzaron a odiarlo y no podían hablarle en paz.
José tuvo un sueño y lo contó. Estaban atando gavillas en el campo, y su gavilla se levantaba mientras las de sus hermanos se inclinaban ante ella. Sus hermanos reaccionaron con enojo, preguntando si pensaba gobernarlos. El resentimiento aumentó. Luego tuvo otro sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Cuando lo contó, su padre lo reprendió, preguntando si él, su madre y sus hermanos se inclinarían ante él. Sin embargo, guardó el asunto en su mente. Sus hermanos lo envidiaban. Un día sus hermanos fueron a pastorear lejos. Israel envió a José para ver cómo estaban. José los buscó y los encontró. Cuando lo vieron acercarse, conspiraron para matarlo, diciendo que así verían qué sería de sus sueños. Rubén intentó salvarlo, sugiriendo no matarlo, sino arrojarlo a una cisterna, con la intención de rescatarlo después. Cuando José llegó, le quitaron la túnica y lo arrojaron a una cisterna vacía. Luego se sentaron a comer. Vieron pasar una caravana de ismaelitas que iba hacia Egipto con especias y resinas. Judá propuso vender a José en lugar de matarlo. Así lo sacaron y lo vendieron por 20 piezas de plata y lo llevaron a Egipto. Rubén volvió y no encontró a José. Rasgó sus vestidos. Entonces tomaron la túnica, la mancharon con sangre de cabra y la enviaron a su padre. Israel la reconoció y creyó que una fiera había devorado a su hijo. Rasgó sus vestidos, se vistió de luto y lloró muchos días. Sus hijos intentaron consolarlo, pero él dijo que descendería en duelo por su hijo. Mientras tanto, José fue llevado a Egipto y vendido a Potifar, oficial del faraón. Judá se apartó de sus hermanos y se estableció cerca de un hombre llamado Hira. Allí tomó por esposa a una mujer cananea, hija de Súa. Ella concibió y dio a luz a Er, luego a Onán y después a Sela. Cuando Er creció, Judá le buscó esposa, llamada Tamar. Pero Er actuó con maldad y murió. Entonces Judá pidió a Onán que cumpliera el deber con Tamar para dar descendencia a su hermano. Onán, sabiendo que la descendencia no sería considerada suya, evitó darle hijos. Por ello, también murió. Judá, temiendo perder a su tercer hijo, envió a Tamar a la casa de su padre, diciéndole que esperara hasta que Sela creciera, pero no cumplió su palabra. Pasado el tiempo, murió la esposa de Judá. Cuando él fue a esquilar sus ovejas, Tamar supo que iba hacia ese lugar. Entonces se cubrió con un velo y se sentó en el camino. Judá la vio y la tomó por una mujer disponible. Acordaron que él le daría un cabrito y ella pidió una prenda como garantía: su sello, su cordón y su bastón. Judá se unió a ella y ella concibió. Luego Tamar se retiró y volvió a su casa. Judá envió el cabrito para recuperar sus prendas, pero no la encontraron. Pasados unos 3 meses, le informaron que Tamar estaba embarazada. Judá ordenó que fuera castigada, pero ella envió las prendas diciendo que pertenecían al hombre del cual había concebido. Judá las reconoció y admitió que ella había sido más justa, porque él no le dio a Sela como había prometido. Cuando llegó el momento del parto, Tamar llevaba gemelos. Durante el nacimiento, uno asomó la mano y la partera ató un hilo rojo, pero el otro salió primero. Al primero lo llamaron Fares, Pérez, y al segundo, Sera. José fue llevado a Egipto y vendido a Potifar, oficial del faraón y jefe de la guardia. Dios estaba con José, y todo lo que hacía prosperaba. Su amo vio esto y lo puso al frente de su casa, confiándole todo lo que tenía. Desde entonces, la casa de Potifar fue bendecida por causa de José, y él administraba todo, excepto el alimento de su señor. José era de buena presencia. La esposa de Potifar se fijó en él y le pidió que se uniera a ella. Pero José se negó, diciendo que su amo confiaba en él y que no haría algo así contra Dios. Ella insistía día tras día, pero él no accedía. Un día, José entró en la casa para hacer su trabajo y no había nadie más.
Ella lo tomó por el manto, pero él lo dejó en sus manos y huyó. Entonces ella gritó y acusó a José, diciendo que había intentado aprovecharse de ella y que ella había pedido ayuda. Cuando Potifar escuchó la acusación, se enfureció y mandó encarcelar a José en la prisión donde estaban los presos del rey. Aún en la cárcel, Dios estaba con José. El encargado de la prisión vio que todo lo que José hacía prosperaba y le confió a los demás prisioneros. Así José administraba la prisión. Y el jefe no supervisaba nada, porque confiaba en él. El copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor y fueron puestos en la prisión donde José estaba. El capitán de la guardia los dejó bajo el cuidado de José y permanecieron allí por algún tiempo. Una misma noche, ambos tuvieron sueños distintos. Por la mañana, José los vio preocupados y les preguntó qué les sucedía. Ellos respondieron que habían tenido sueños y no había quien los interpretara. José les dijo que las interpretaciones pertenecen a Dios y les pidió que se los contaran. El jefe de los coperos dijo que había visto una vid con 3 sarmientos que brotaban, florecían y daban uvas. Tenía la copa del faraón en la mano, exprimía las uvas y entregaba la copa. José respondió que los 3 sarmientos eran 3 días. Dentro de 3 días, el faraón lo restauraría a su cargo. Le pidió que, cuando fuera restituido, se acordara de él, pues había sido llevado injustamente a la prisión. El panadero, viendo la interpretación favorable, contó su sueño. Llevaba 3 canastillos sobre su cabeza con alimentos para el faraón, y las aves los comían. José dijo que los 3 canastillos también eran 3 días, pero que dentro de 3 días el faraón lo haría ejecutar, y las aves comerían su carne. Al tercer día, que era el cumpleaños del faraón, se hizo un banquete. El copero fue restaurado a su puesto y volvió a entregar la copa al faraón, mientras que el panadero fue ejecutado, tal como José había interpretado. Sin embargo, el copero no se acordó de José y lo olvidó. Pasados 2 años, el faraón tuvo un sueño. Estaba junto al río y vio salir 7 vacas hermosas y gordas, que pastaban tranquilamente. Después surgieron 7 vacas flacas y de mal aspecto, y éstas devoraban a las primeras. El faraón despertó, pero volvió a dormirse y soñó otra vez. 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y luego surgían 7 espigas menudas y marchitas que devoraban a las primeras. Al despertar, su espíritu quedó turbado. Llamó a sus sabios, pero ninguno pudo interpretar los sueños. Entonces el jefe de los coperos recordó a José y habló del joven hebreo que había interpretado su sueño en la prisión. El faraón mandó llamar a José. Lo sacaron, se afeitó, cambió sus ropas y fue llevado ante el rey. El faraón le explicó los sueños y José respondió que la interpretación venía de Dios. Dijo que los 7 años de vacas gordas y espigas llenas eran 7 años de abundancia, y que los 7 años de vacas flacas y espigas marchitas eran 7 años de hambre que vendrían después. La escasez sería tan grave que haría olvidar la abundancia anterior. José aconsejó elegir un hombre prudente que administrara la tierra durante los años de abundancia, recogiendo la 1/5 parte de la producción y almacenándola para los años de hambre. El faraón y sus servidores consideraron sabias sus palabras. El faraón dijo que no había otro hombre con el espíritu de Dios como José, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Le dio su anillo, lo vistió con lino fino, colocó un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro. Proclamaron delante de él que se inclinaran, y fue nombrado gobernador. El faraón le dio el nombre Safnat Panea, y le dio por esposa a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. José tenía 30 años cuando comenzó a servir al faraón. Recorrió toda la tierra durante los 7 años de abundancia y almacenó alimento en grandes cantidades, tanto que no podía contarse. Antes de que comenzara el hambre, Asenat dio a José 2 hijos. Al primero lo llamó Manasés, porque dijo que Dios le había hecho olvidar su aflicción y la casa de su padre.
Al segundo lo llamó Efraín, porque dijo que Dios lo había hecho fructificar en la tierra de su sufrimiento. Después terminaron los 7 años de abundancia, y comenzaron los 7 años de hambre. Hubo escasez en todos los países, pero en Egipto había alimento. El pueblo clamó al faraón, y él les dijo que fueran a José. José abrió los graneros y vendió alimento a los egipcios. Y de todas las tierras venían a Egipto a comprar, porque el hambre se extendió por toda la región. Jacob vio que había alimento en Egipto, y dijo a sus hijos que descendieran para comprar, para no morir de hambre. Bajaron 10 hermanos, pero Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, porque temía que le ocurriera algún mal. Llegaron entre otros que también iban a comprar, pues el hambre afectaba la tierra de Canaán. José era el gobernador y quien vendía el grano. Cuando sus hermanos llegaron, se inclinaron ante él rostro a tierra. José los reconoció, pero ellos no lo reconocieron. José les habló con dureza y los acusó de ser espías. Ellos respondieron que venían a comprar alimento, y que eran 12 hermanos, hijos de un mismo padre. El menor estaba con su padre, y otro ya no estaba. José insistió en probarlos, y dijo que no saldrían hasta que trajeran al hermano menor. Los puso en prisión durante 3 días. Al tercer día les dijo que uno quedaría preso, y los demás regresarían con alimento y traerían al hermano menor, para demostrar que decían la verdad. Entonces hablaron entre sí reconociendo que estaban pagando por lo que habían hecho a su hermano. Recordando su angustia, cuando les rogaba y no lo escucharon. Rubén les recordó que les había advertido que no pecaran contra el joven. José entendía lo que decían, aunque hablaba con intérprete, y se apartó para llorar. Luego tomó a Simeón y lo dejó preso ante ellos. José ordenó llenar sus sacos de trigo y devolver el dinero de cada uno en su costal, además de darles provisiones para el camino. Cuando uno abrió su saco en el camino, encontró el dinero y todos se llenaron de temor, preguntándose qué estaba haciendo Dios con ellos. Llegaron a Canaán y contaron a Jacob todo lo ocurrido. El hombre los trató como espías y exigió traer al hermano menor, dejando a uno retenido. Al vaciar los sacos, cada uno encontró su dinero, y todos temieron. Jacob dijo que lo estaban privando de sus hijos. José no estaba. Simeón había quedado retenido, y ahora querían llevar a Benjamín. Rubén ofreció responder por él, pero Jacob se negó a enviarlo, diciendo que si algo le sucedía, sus canas descenderían con dolor al sepulcro. El hambre continuaba siendo fuerte en la tierra. Cuando se terminó el trigo que habían traído de Egipto, Jacob pidió a sus hijos que volvieran a comprar alimento. Judá respondió que el hombre les había advertido que no verían su rostro si no llevaban al hermano menor. Explicó que no podían regresar sin Benjamín. Jacob se quejó por haberle dicho que tenían otro hermano, pero ellos respondieron que el gobernante les había preguntado directamente por su familia y no podían saber que exigiría traerlo. Judá se ofreció como responsable del joven, prometiendo responder por él para siempre. Entonces Jacob aceptó. Les dijo que llevaran un presente con lo mejor de la tierra: bálsamo, miel, aromas, mirra, nueces y almendras. También debían llevar el doble del dinero y devolver el que había aparecido en sus sacos. Finalmente encomendó a Benjamín y pidió a Dios que tuviera misericordia y les devolviera a Simeón. Descendieron a Egipto con Benjamín. Cuando José lo vio con ellos, ordenó a su mayordomo llevarlos a su casa y preparar comida para el mediodía. Los hermanos se llenaron de temor, pensando que era por el dinero devuelto y que serían tomados como siervos. Hablaron con el mayordomo y explicaron lo ocurrido con el dinero. Él respondió que no temieran y les devolvió a Simeón. Luego les dio agua, alimento para sus animales y prepararon el regalo. Cuando José llegó, ellos se inclinaron ante él y le entregaron el presente. Preguntó por su padre anciano y supo que aún vivía. Al ver a Benjamín, su hermano de madre, se conmovió profundamente. Buscó un lugar para llorar y luego volvió, conteniéndose.
mandó servir la comida. Se sentaron según el orden de nacimiento, lo que los sorprendió. A Benjamín le dieron una porción 5 veces mayor que a los demás, y comieron y bebieron juntos. José ordenó a su mayordomo llenar los costales de los hermanos con alimento, poner el dinero de cada uno en la boca de su costal, y colocar su copa de plata en el costal del menor, junto con el dinero. Al amanecer los hombres partieron con sus asnos. Cuando apenas habían salido de la ciudad, José mandó a su mayordomo perseguirlos y acusarlos de haber devuelto mal por bien, robando la copa. El mayordomo los alcanzó y les dijo las palabras. Ellos respondieron que jamás harían algo así, recordando que habían devuelto el dinero encontrado anteriormente. Incluso dijeron que aquel en quien se hallara la copa moriría y los demás serían siervos. El mayordomo respondió que solo el culpable sería siervo. Entonces cada uno bajó su costal. El mayordomo buscó, comenzando por el mayor hasta el menor, y la copa apareció en el costal de Benjamín. Ellos rasgaron sus vestidos, cargaron los asnos y regresaron a la ciudad. Judá y sus hermanos entraron en la casa de José y se postraron ante él. José preguntó qué habían hecho y dijo que un hombre como él podía descubrir tales cosas. Judá respondió que Dios había descubierto su culpa y que todos serían siervos. Pero José dijo que solo el hallado con la copa quedaría como siervo y los demás podían volver con su padre. Entonces Judá se acercó y habló. Recordó cómo habían explicado que tenían un padre anciano y un hermano menor amado, y cómo se les había exigido traerlo. Contó que su padre había perdido ya a un hijo, y que si el menor no regresaba, moriría de dolor. Dijo que él mismo se había hecho responsable ante su padre. Por eso pidió quedarse como siervo en lugar del joven, y que Benjamín regresara con sus hermanos, porque no podía volver sin él ni ver el sufrimiento de su padre. José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban con él, y mandó que salieran. Quedó solo con sus hermanos, y comenzó a llorar en voz alta, tanto que los egipcios lo oyeron. Entonces dijo, «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?» Sus hermanos quedaron turbados y no podían responder. José les pidió que se acercaran, y les dijo que no se entristecieran por haberlo vendido, porque Dios lo había enviado antes para preservar la vida. Explicó que ya habían pasado 2 años de hambre y que aún quedaban 5 años sin siembra ni cosecha. Dijo que Dios lo había puesto como señor en Egipto para salvar a su familia. Les pidió que regresaran rápidamente y dijeran a su padre que él gobernaba toda la tierra y que debía venir sin tardar. Prometió que habitarían en la tierra de Gosén, cerca de él, con sus hijos, nietos y ganados. Allí los sostendría durante los años restantes de hambre. Después abrazó a Benjamín y lloraron juntos. Luego besó a todos sus hermanos y comenzaron a hablar con él. La noticia llegó a la casa del faraón y agradó que los hermanos de José hubieran venido. El faraón ordenó que regresaran a Canaán, trajeran a su padre y a sus familias, y que les daría lo mejor de Egipto. También les dio carros para el viaje y les dijo que no se preocuparan por sus bienes, porque la riqueza de Egipto sería suya. José les dio provisiones para el camino. A cada uno le dio ropa, y a Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. A su padre envió 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas con trigo y alimentos. Antes de partir, les dijo que no discutieran en el camino. Llegaron a Canaán y dijeron a Jacob que José vivía y gobernaba Egipto. Al principio no les creyó, pero cuando vio los carros que José había enviado, su espíritu revivió. Entonces dijo que bastaba. Su hijo José vivía y iría a verlo antes de morir. Israel partió con todo lo que tenía y llegó a Beerseba, donde ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. En una visión nocturna Dios lo llamó y le dijo que no temiera descender a Egipto, porque allí haría de él una gran nación. También le aseguró que descendería con él y que lo haría volver, y que José cerraría sus ojos. Jacob se levantó y sus hijos lo llevaron en los carros enviados.
partieron con sus familias, ganados y bienes, y toda su descendencia entró en Egipto. Iban sus hijos, nietos, hijas y toda su casa. Los hijos de Jacob eran Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Dan, Neftalí, José y Benjamín. De Rubén nacieron Hanoc, Falú, Esrón y Carmi. De Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl. De Leví, Gersón, Coat y Merari. De Judá, Onán, Sela, Fares y Sara. Y Onán murieron en Canaán. De Fares nacieron Esrón y Amul. De Isaacar, Tola, Fúa, Job y Simrón. De Zabulón, Sered, Elón y Jajleel. Estos, junto con Dina, formaban los descendientes de Lea, 33 personas. De Gad nacieron Sifión, Hagi, Esbón, Suni, Eri, Arodi y Areli. De Aser, Imna y Súa, y Sui, Bería, y su hermana Sera. De Bería nacieron Eber y Malquiel. Estos descendían de Silpa, 16 personas. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. A José le nacieron en Egipto Manasés y Efraín, hijos de Asenat. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer, Asbel, Gera, Namán, Eji, Ros, Mupim, Upim y Ard. Estos sumaban 14 personas. De Dan nació Husim. De Neftalí, Yasel, Guni, Yeser y Silem. Estos descendían de Bilha, 7 personas. En total, las personas que descendieron con Jacob eran 66, y con José y sus hijos sumaban 70. Jacob envió a Judá delante para que avisara a José. José preparó su carro y fue a encontrarse con su padre en Gosén. Al verlo, se echó sobre su cuello y lloró largamente. Israel dijo que ahora podía morir en paz porque había visto a su hijo vivo. José dijo a sus hermanos que informaría al faraón que eran pastores con sus ganados, para que pudieran habitar en la tierra de Gosén, ya que los egipcios consideraban abominable a los pastores. José fue a decir al faraón que su padre y sus hermanos habían llegado desde Canaán con sus rebaños y bienes, y que estaban en la tierra de Gosén. Presentó a 5 de sus hermanos ante el faraón. El faraón les preguntó su oficio, y ellos respondieron que eran pastores, como sus padres. Le explicaron que el hambre era grave en Canaán y pidieron habitar en Gosén. El faraón respondió que la tierra estaba delante de ellos y que podían establecerse en lo mejor del país. Si había entre ellos hombres capaces, los pondrían sobre su ganado. Luego, José presentó a su padre Jacob ante el faraón. Jacob lo bendijo. El faraón le preguntó su edad y Jacob respondió: Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y difíciles han sido, y no alcanzan los años de mis padres. Jacob bendijo al faraón y salió. José hizo habitar a su padre y a sus hermanos en la mejor parte de Egipto, en la región de Ramesés, y los sostuvo con alimento según el número de sus familias. El hambre era muy fuerte en toda la tierra. No había pan ni en Egipto ni en Canaán. José recogió todo el dinero a cambio del grano y lo llevó a la casa del faraón. Cuando el dinero se terminó, el pueblo llevó su ganado, y José les dio alimento a cambio de caballos, ovejas, vacas y asnos durante ese año. Al año siguiente, cuando ya no tenían dinero ni ganado, pidieron vender sus tierras y sus personas a cambio de alimento. José compró toda la tierra de Egipto para el faraón, porque la escasez era muy severa. Solo la tierra de los sacerdotes no fue comprada, porque recibían ración del faraón. José dio semilla al pueblo y estableció una ley. De la cosecha, la 5ª parte sería para el faraón y las 4 partes restantes para sembrar y alimentarse. El pueblo aceptó y quedó como siervo del faraón. Israel habitó en la tierra de Gosén, tomó posesión de ella y se multiplicó. Jacob vivió en Egipto 17 años, y la suma de su vida fue 147 años. Cuando se acercaba su muerte, llamó a José y le pidió que no lo enterrara en Egipto,
sino que lo llevara al sepulcro de sus padres. José prometió hacerlo y juró cumplirlo. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Después de estas cosas le dijeron a José que su padre estaba enfermo. Él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y fue a verlo. Cuando avisaron a Jacob, se esforzó y se sentó en la cama. Recordó cómo Dios se le había aparecido en la tierra de Canaán y le había prometido multiplicarlo y dar la tierra a su descendencia. Entonces dijo que los 2 hijos de José, nacidos en Egipto antes de su llegada, serían considerados como propios, como Rubén y Simeón. Jacob recordó también la muerte de Raquel en el camino hacia Efrata. Luego vio a los hijos de José y preguntó quiénes eran. José respondió que eran los hijos que Dios le había dado. Jacob pidió que se los acercaran para bendecirlos. Sus ojos estaban debilitados por la vejez y apenas podía ver. Los abrazó y dijo que no esperaba ver a José otra vez, y que ahora Dios le permitía ver también a sus descendientes. José colocó a Manasés, el primogénito, a la derecha de Jacob y a Efraín a la izquierda. Pero Jacob cruzó sus manos y puso su mano derecha sobre Efraín, el menor, y la izquierda sobre Manasés. Bendijo a José y a los jóvenes, invocando al Dios de Abraham e Isaac, y pidiendo que crecieran y se multiplicaran. José intentó corregir a su padre, diciendo que la mano derecha debía ir sobre el primogénito, pero Jacob respondió que sabía lo que hacía. Manasés también sería grande, pero Efraín sería mayor, y su descendencia formaría multitud de naciones. Los bendijo ese día, poniendo a Efraín antes que a Manasés. Luego dijo a José que Dios estaría con ellos y los haría volver a la tierra de sus padres. También le dio una parte adicional sobre sus hermanos, la que había tomado con su espada y su arco. Jacob llamó a sus hijos y les pidió que se reunieran para escuchar lo que ocurriría en los días venideros. A Rubén, su primogénito, lo llamó su fuerza y el principio de su vigor, pero le dijo que no tendría la primacía, porque había subido al lecho de su padre y había profanado su honor. De Simeón y Leví, dijo que eran hermanos en violencia. Sus armas eran instrumentos de crueldad. Recordó su furor y declaró que serían dispersados y divididos entre sus hermanos. A Judá le dijo que sus hermanos lo alabarían. Su mano estaría sobre sus enemigos y los hijos de su padre se inclinarían ante él. Lo comparó con un león y anunció que el cetro no sería quitado de Judá, y que a él se reunirían los pueblos. De Zabulón dijo que habitaría cerca del mar y sería puerto para naves, con su límite hacia Sidón. A Isaacar lo describió como un asno fuerte que descansa entre apriscos. Viendo que el reposo era bueno, inclinó su hombro para servir y quedó sujeto a tributo. De Dan dijo que juzgaría a su pueblo como una de las tribus de Israel. Sería como serpiente junto al camino que muerde los talones del caballo. De Gad dijo que sería atacado por tropas, pero al final él vencería. De Aser dijo que su pan sería abundante y daría delicias dignas de reyes. De Neftalí dijo que sería como cierva suelta que pronuncia palabras hermosas. De José dijo que era rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden. Aunque fue atacado, su arco permaneció firme. Declaró que sería bendecido con bendiciones del cielo, del abismo y del seno materno, superiores a las de sus antepasados. A Benjamín lo comparó con lobo que arrebata. Por la mañana devora la presa y por la tarde reparte el botín. Estos fueron los 12 hijos de Israel, y a cada uno los bendijo según su destino. Luego Jacob les ordenó que cuando muriera, lo enterraran con sus padres en la cueva del campo de Macpela, donde estaban sepultados Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y también Lea. Después de dar estas instrucciones, recogió sus pies en la cama y murió. José se echó sobre el rostro de su padre, lloró y lo besó. Luego ordenó a los médicos que embalsamaran el cuerpo, y el proceso duró 40 días, como era costumbre. Los egipcios guardaron duelo por él durante 70 días.
Cuando pasó el luto, José pidió permiso para ir a sepultar a su padre en la tierra donde había sido enterrada su familia. El faraón le permitió ir, y José subió acompañado por los siervos del faraón, los ancianos de Egipto, toda la casa de José, sus hermanos y la casa de su padre. Solo quedaron en Gosén los niños y los rebaños. También subieron carros y gente armada, formando una gran comitiva. Llegaron a la era de Atad, al otro lado del Jordán, donde hicieron duelo solemne durante 7 días. Los habitantes del lugar, al ver el duelo, dijeron que era un gran lamento de los egipcios, y el sitio recibió un nombre relacionado con ese duelo. Los hijos de Jacob hicieron como él había ordenado, y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, que Abraham había comprado como sepultura familiar. Después del entierro, José regresó a Egipto con sus hermanos y todos los que habían ido. Al morir su padre, los hermanos temieron que José guardara rencor por lo que le habían hecho. Enviaron un mensaje diciendo que su padre había pedido que perdonara la ofensa de sus hermanos. José lloró al escuchar esto. Sus hermanos vinieron y se inclinaron ante él, diciendo que serían sus siervos. José les respondió que no temieran, pues él no estaba en lugar de Dios. Les dijo que ellos habían pensado hacerle mal, pero Dios lo transformó en bien para preservar la vida de muchos. Prometió sostenerlos a ellos y a sus hijos, y los consoló. José permaneció en Egipto con la casa de su padre. Vivió 110 años. Vio a los hijos de Efraín hasta la 3ª generación, y también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre sus rodillas. Antes de morir, José dijo que Dios visitaría a su pueblo y los haría subir a la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Hizo jurar a los hijos de Israel que llevarían sus huesos cuando salieran de Egipto. José murió a los 110 años. Fue embalsamado y colocado en un ataúd en Egipto.